Introducción, explorando, vigilar y castigar. Publicado en 1975, Vigilar y castigar es una de las obras más influyentes del filósofo francés Michel Foucault. En este libro, Foucault analiza la evolución de los sistemas punitivos desde la era premoderna hasta la sociedad contemporánea, explorando cómo las prácticas de castigo reflejan y configuran las estructuras de poder. A través de un enfoque histórico y filosófico, el autor revela cómo las instituciones disciplinarias, como prisiones, escuelas y hospitales, han moldeado la conducta humana y la percepción de la normalidad. Este video ofrece un análisis detallado de los conceptos clave de la obra, su contexto histórico y su relevancia en la sociedad actual. Para comprender plenamente Vigilar y castigar, es esencial situarlo en su contexto histórico y filosófico. Escrito en la década de 1970, el libro refleja las preocupaciones de Foucault sobre las estructuras de poder y control en las sociedades occidentales. Influenciado por el estructuralismo y el postestructuralismo, Foucault desafía las nociones tradicionales de poder, proponiendo que éste no se ejerce únicamente de manera jerárquica, sino que está disperso en múltiples instituciones y prácticas sociales. La obra se inscribe en una serie de estudios que Foucault realizó sobre la relación entre conocimiento, poder y control social, ofreciendo una crítica profunda a las formas en que las sociedades modernas regulan y disciplinan a sus miembros. Estructura de la obra. Vigilar y castigar se divide en 4 partes, cada una explorando diferentes aspectos de la evolución del castigo y la disciplina. Suplicio analiza las prácticas de castigo corporal y público en la era premoderna, destacando la teatralidad de las ejecuciones y torturas. Castigo examina la transición hacia métodos más humanitarios de castigo, como el encarcelamiento y la aparición de la prisión como institución central. Disciplina explora cómo las técnicas disciplinarias se extienden más allá de las prisiones, infiltrándose en instituciones como escuelas, fábricas y hospitales. Prisión reflexiona sobre la omnipresencia de la prisión en la sociedad moderna y cómo simboliza las técnicas disciplinarias generalizadas. Cada sección ofrece una visión detallada de cómo las prácticas punitivas han evolucionado y cómo reflejan cambios en las estructuras de poder y control social. Del castigo corporal a la disciplina. Foucault describe la transición de una sociedad que ejercía el poder a través del castigo corporal público a una que lo hace mediante la disciplina y el control de los cuerpos. En las sociedades premodernas, el suplicio y la tortura eran métodos comunes para castigar y exhibir el poder soberano. Sin embargo, con el tiempo, estas prácticas fueron reemplazadas por métodos más sutiles de control, como la vigilancia y la disciplina, que buscan moldear el comportamiento y la mente de los individuos. Esta transformación refleja un cambio en la forma en que el poder se ejerce y se legitima en la sociedad. El nacimiento de la prisión. Uno de los temas centrales de la obra es la génesis de la prisión como forma dominante de castigo en la sociedad moderna. Foucault argumenta que, aunque la prisión se presentó como una alternativa más humana al suplicio, en realidad representa una extensión de las técnicas disciplinarias que buscan controlar y reformar al individuo. La prisión no solo castiga el delito, sino que también intenta transformar al delincuente, reflejando una sociedad obsesionada con la normalización y el control de sus miembros. El panóptico, símbolo de la vigilancia. Foucault introduce el concepto del panóptico, una estructura arquitectónica diseñada por Jeremy Bentham que permite a un vigilante observar a todos los prisioneros sin ser visto. Este diseño se convierte en una metáfora poderosa de cómo las sociedades modernas ejercen el control, a través de la vigilancia constante y la internalización de la mirada del poder. Los individuos, conscientes de que pueden ser observados en cualquier momento, regulan su propio comportamiento, convirtiéndose en agentes de su propia disciplina. La sociedad disciplinaria. Más allá de las prisiones, Foucault argumenta que las técnicas disciplinarias se han extendido a diversas instituciones sociales, como escuelas, fábricas, hospitales y cuarteles. Estas instituciones utilizan métodos similares de vigilancia, examen y normalización para controlar y moldear el comportamiento de los individuos. La sociedad en su conjunto se convierte en una sociedad disciplinaria, donde el poder se ejerce de manera difusa y constante, buscando producir cuerpos dóciles y útiles. El poder productivo, más allá de la represión. Foucault desafía la concepción tradicional del poder como algo que solo reprime o prohíbe. En Vigilar y castigar, argumenta que el poder es productivo, crea conocimiento, normas sociales y subjetividades. Por ejemplo, en las prisiones, las técnicas disciplinarias no solo controlan a los reclusos, sino que también generan categorías de comportamiento normal y desviado.
influyendo en la percepción de la sociedad sobre la criminalidad. Este enfoque revela cómo el poder está profundamente integrado en las estructuras sociales y cómo da forma a la identidad individual. La función del examen, vigilancia y normalización. El examen es una herramienta clave en las sociedades disciplinarias, combinando vigilancia y documentación para evaluar y clasificar a los individuos. En Vigilar y Castigar, Foucault describe cómo el examen se utiliza en instituciones como escuelas, hospitales y prisiones para medir el rendimiento y la conformidad. Este proceso de evaluación no solo refuerza las normas sociales, sino que también establece jerarquías de poder. Los individuos son catalogados y definidos por estas evaluaciones, lo que influye en cómo se perciben a sí mismos y a los demás. La internalización del poder, el individuo como sujeto y objeto. Foucault señala que en las sociedades disciplinarias, el poder no se ejerce solo desde el exterior, sino que se internaliza. Los individuos, conscientes de la vigilancia constante, comienzan a autorregularse, actuando de acuerdo con las expectativas sociales incluso cuando no hay una autoridad visible. Este fenómeno, que Foucault denomina gubernamentalidad, transforma a las personas en sujetos que colaboran activamente con su propia disciplina. Esto demuestra cómo el poder no solo oprime, sino que también habilita y configura las conductas humanas. Críticas al sistema penal moderno. En Vigilar y Castigar, Foucault critica la prisión no solo como un espacio de castigo, sino como una institución que perpetúa las desigualdades sociales. Argumenta que el sistema penal moderno no busca erradicar el crimen, sino administrar y controlar a las poblaciones consideradas peligrosas o indeseables. Además, señala cómo las cárceles generan una economía del castigo, donde el encarcelamiento se convierte en un medio para explotar y disciplinar a los cuerpos en beneficio del sistema económico. El poder capilar, una nueva perspectiva. Uno de los aportes más innovadores de Foucault es su concepción del poder como algo capilar, que no fluye únicamente desde arriba, sino que está presente en todas las relaciones sociales. En lugar de ver el poder como una fuerza centralizada, Foucault lo describe como una red que opera a través de prácticas cotidianas. Esto significa que el poder no solo se encuentra en las instituciones tradicionales, como el Estado o la policía, sino también en las interacciones diarias y en las normas culturales. Resistencia al poder, una posibilidad constante. Aunque Foucault describe el poder como omnipresente, también señala que siempre hay posibilidades de resistencia. En Vigilar y Castigar, explica cómo los individuos y grupos pueden cuestionar y desafiar las normas y estructuras que buscan controlarlos. Esta resistencia no implica necesariamente una revolución masiva, sino pequeñas acciones y cambios que subvierten las dinámicas de poder existentes. Foucault enfatiza que el poder y la resistencia están intrínsecamente vinculados y que cada ejercicio de poder genera potenciales formas de oposición. La influencia de Vigilar y Castigar en el mundo contemporáneo. La obra de Foucault sigue siendo relevante en el análisis de fenómenos modernos, como la vigilancia masiva, las tecnologías de control y las políticas penitenciarias. Su concepto de la sociedad disciplinaria se aplica fácilmente a las redes sociales, donde los usuarios están constantemente observados y categorizados. Además, su crítica al sistema penal ha inspirado movimientos que buscan alternativas a la prisión, promoviendo modelos de justicia restaurativa y comunitaria. Foucault y la era digital. En la era digital, las ideas de Foucault sobre vigilancia y disciplina adquieren un nuevo significado. Las plataformas digitales operan como panópticos modernos, donde los datos de los usuarios son recopilados y analizados para influir en su comportamiento. Empresas tecnológicas y gobiernos utilizan estas herramientas para crear perfiles detallados, moldeando las decisiones de las personas a través de algoritmos y publicidad dirigida. Este entorno plantea preguntas urgentes sobre privacidad, libertad y la relación entre poder y tecnología. El control social más allá de la prisión. En Vigilar y Castigar, Foucault expone cómo las prácticas disciplinarias no se limitan a las prisiones, sino que abarcan toda la sociedad. Instituciones como las escuelas, los hospitales, los cuarteles y las fábricas se convierten en espacios donde se moldean los comportamientos individuales mediante la vigilancia y la normalización. Estas instituciones utilizan técnicas similares a las de la prisión, como el examen y la jerarquización, para producir individuos que sean útiles y funcionales para el sistema económico y político. Este análisis revela que el control social no depende exclusivamente de la fuerza bruta, sino de mecanismos más sutiles que configuran las expectativas y acciones de los ciudadanos. El panoptismo en las sociedades modernas.
El concepto de panoptismo, introducido por Foucault, ha cobrado relevancia en las sociedades contemporáneas. Las cámaras de vigilancia, los sistemas de monitoreo en línea y las bases de datos masivas funcionan como extensiones del panóptico descrito por Foucault. Aunque estas herramientas son presentadas como necesarias para la seguridad y la eficiencia, también plantean riesgos significativos para la privacidad y la libertad individual. Foucault advierte que, al interiorizar la vigilancia, las personas no solo son controladas desde el exterior, sino que se convierten en agentes de su propia disciplina, adaptando su comportamiento para cumplir con las normas impuestas. La gubernamentalidad y el poder como gestión. En sus estudios posteriores, Foucault desarrolla el concepto de gubernamentalidad, que complementa las ideas presentadas en Vigilar y Castigar. La gubernamentalidad se refiere a la forma en que el poder opera como una gestión de la población, combinando disciplinas individuales con regulaciones colectivas. En este marco, el Estado no es solo un ente coercitivo, sino una estructura que organiza la vida social mediante políticas de salud, educación y economía. Este enfoque destaca cómo las técnicas de control y disciplina son integrales para el funcionamiento de las democracias liberales modernas, donde el poder se ejerce tanto para proteger como para regular a los ciudadanos. La crítica al humanismo penal. Foucault cuestiona la narrativa de que la transición del suplicio al encarcelamiento representó un progreso hacia una sociedad más humanitaria. Argumenta que, aunque las técnicas de castigo han cambiado, el objetivo de controlar y reformar a los individuos permanece intacto. Además, señala que el sistema penal moderno perpetúa desigualdades al centrarse en las clases sociales más vulnerables, convirtiendo a la prisión en un instrumento de exclusión social. Esta crítica al humanismo penal subraya la necesidad de repensar las prácticas punitivas y buscar alternativas que prioricen la justicia restaurativa y la reintegración social. La normalización como herramienta de poder. Un concepto clave en Vigilar y Castigar es el de la normalización, que se refiere al proceso mediante el cual las instituciones definen lo que es normal y anormal. Foucault señala que esta categorización no es neutral, sino que refleja y refuerza las relaciones de poder existentes. La normalización permite a las sociedades disciplinarias establecer estándares que los individuos deben cumplir, marginalizando a aquellos que no se ajustan a ellos. Este mecanismo de exclusión opera de manera sutil pero efectiva, regulando las conductas y moldeando las identidades. La resiliencia ante el poder disciplinario. Aunque Foucault describe un panorama en el que el poder disciplinario es omnipresente, también reconoce la capacidad de resistencia de los individuos y las comunidades. Esta resistencia puede manifestarse en actos cotidianos de desobediencia, movimientos sociales que desafían las normas establecidas o la creación de espacios alternativos donde el poder no opere de manera hegemónica. Para Foucault, el poder nunca es absoluto, ya que siempre genera contrapoderes que pueden subvertir sus dinámicas. Este equilibrio entre poder y resistencia es crucial para comprender las posibilidades de cambio social en las sociedades contemporáneas. Ejemplos contemporáneos: el control a través de la tecnología. El análisis de Foucault sobre la vigilancia y la disciplina encuentra paralelismos claros en la era digital. Plataformas como Google, Facebook y Amazon recopilan vastas cantidades de datos sobre sus usuarios, utilizando esta información para predecir y moldear comportamientos. Estos sistemas funcionan como panópticos modernos, donde los usuarios son observados constantemente y, en muchos casos, modifican su comportamiento para cumplir con las expectativas de las plataformas. Esta dinámica plantea preguntas fundamentales sobre la relación entre libertad, privacidad y poder en un mundo interconectado. La educación como instrumento de disciplina. Foucault identifica a la educación como una de las principales herramientas de las sociedades disciplinarias. Las escuelas, a través de sus sistemas de evaluación, jerarquización y vigilancia, juegan un papel crucial en la formación de ciudadanos dóciles y obedientes. Sin embargo, también reconoce que la educación puede ser un espacio de resistencia, donde los estudiantes y educadores desafían las normas impuestas y promueven formas alternativas de conocimiento y organización social. Esta dualidad resalta la importancia de repensar la educación como un espacio para la emancipación en lugar de la conformidad. El poder en las relaciones cotidianas. En Vigilar y Castigar, Foucault muestra cómo el poder no solo se ejerce desde las instituciones, sino que también está presente en las relaciones cotidianas entre individuos. Por ejemplo, las dinámicas familiares, las relaciones laborales y las interacciones escolares contienen elementos de vigilancia y disciplina. Estas relaciones se basan en jerarquías y normas que regulan el comportamiento, mostrando cómo el poder opera en niveles aparentemente informales.
Este análisis revela que el poder no es algo externo a los individuos, sino que se interioriza y reproduce a través de las prácticas diarias. La justicia restaurativa como alternativa al castigo. A partir de las críticas de Foucault al sistema penal, han surgido debates sobre la necesidad de modelos alternativos de justicia. La justicia restaurativa se presenta como una respuesta a los problemas que plantea el encarcelamiento. En lugar de centrarse en el castigo, este enfoque busca la reparación del daño y la reconciliación entre las partes involucradas. Aunque Foucault no desarrolló directamente este concepto, su análisis de las dinámicas de poder y exclusión en las prisiones inspira a movimientos que buscan transformar las prácticas punitivas en formas más humanas y equitativas de abordar el delito. El poder en las relaciones cotidianas. En Vigilar y Castigar, Foucault muestra cómo el poder no solo se ejerce desde las instituciones, sino que también está presente en las relaciones cotidianas entre individuos. Por ejemplo, las dinámicas familiares, las relaciones laborales y las interacciones escolares contienen elementos de vigilancia y disciplina. Estas relaciones se basan en jerarquías y normas que regulan el comportamiento, mostrando cómo el poder opera en niveles aparentemente informales. Este análisis revela que el poder no es algo externo a los individuos, sino que se interioriza y reproduce a través de las prácticas diarias. Caracteres, 533. La justicia restaurativa como alternativa al castigo. A partir de las críticas de Foucault al sistema penal, han surgido debates sobre la necesidad de modelos alternativos de justicia. La justicia restaurativa se presenta como una respuesta a los problemas que plantea el encarcelamiento. En lugar de centrarse en el castigo, este enfoque busca la reparación del daño y la reconciliación entre las partes involucradas. Aunque Foucault no desarrolló directamente este concepto, su análisis de las dinámicas de poder y exclusión en las prisiones inspira a movimientos que buscan transformar las prácticas punitivas en formas más humanas y equitativas de abordar el delito. Caracteres, 548. El impacto de Vigilar y Castigar en los estudios críticos. La obra de Foucault ha influido profundamente en disciplinas como la sociología, la criminología y los estudios culturales. Su concepto de panoptismo ha sido utilizado para analizar fenómenos como la vigilancia digital, los sistemas de monitoreo en el lugar de trabajo y las políticas de control migratorio. Además, su crítica al sistema penal ha inspirado investigaciones sobre el racismo estructural, la pobreza y la exclusión social en las prácticas de encarcelamiento. Este impacto interdisciplinario muestra cómo Vigilar y Castigar sigue siendo una herramienta invaluable para cuestionar y transformar las estructuras de poder contemporáneas. La biopolítica y la gestión de poblaciones. En relación con Vigilar y Castigar, Foucault desarrolló el concepto de biopolítica, que describe cómo las sociedades modernas gestionan las vidas de las poblaciones a través de políticas de salud, natalidad y seguridad. Este enfoque se basa en el control y la regulación de los cuerpos a nivel colectivo, en contraste con la disciplina, que se centra en los individuos. La biopolítica se manifiesta en iniciativas como campañas de vacunación, regulaciones laborales y programas de asistencia social, que aunque buscan mejorar la calidad de vida, también reflejan la capacidad del Estado para intervenir en aspectos íntimos de la existencia humana. El papel del lenguaje en el poder disciplinario. Foucault analiza cómo el lenguaje es una herramienta central en la construcción y perpetuación del poder. Los discursos médicos, legales y educativos no solo describen la realidad, sino que la configuran, estableciendo categorías como normal y desviado. En Vigilar y Castigar, el lenguaje es un medio para legitimar las prácticas disciplinarias, moldeando la percepción pública sobre la criminalidad y la moralidad. Este enfoque resalta cómo el poder no solo actúa a través de la fuerza física, sino también mediante el control de las narrativas y el conocimiento. Las cámaras de vigilancia, un panóptico moderno. En la actualidad, las cámaras de vigilancia son un ejemplo tangible del panoptismo descrito por Foucault. Están presentes en espacios públicos y privados, desde calles y tiendas hasta oficinas y hogares. Aunque se justifican como herramientas para la seguridad, también generan una constante sensación de ser observado, lo que lleva a las personas a autorregular su comportamiento. Este fenómeno, conocido como vigilancia ubicua, plantea preguntas fundamentales sobre el equilibrio entre seguridad y libertad en las sociedades contemporáneas. La normalización en las redes sociales. Las plataformas digitales, como Instagram, Facebook y TikTok, funcionan como espacios de normalización, donde los algoritmos promueven ciertos comportamientos y penalizan otros.
Foucault anticipó esta dinámica al analizar cómo las instituciones disciplinarias crean estándares de conducta que los individuos internalizan. En las redes sociales, los usuarios buscan cumplir con expectativas de popularidad y aceptación, moldeando su identidad y comportamiento para encajar en las normas dominantes. Esto ilustra cómo las técnicas de poder disciplinario se han adaptado a los entornos digitales. El futuro del control disciplinario. El análisis de Foucault en Vigilar y Castigar sigue siendo relevante para imaginar cómo evolucionarán las técnicas de control en el futuro. Con la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la recopilación masiva de datos, las posibilidades de vigilancia y disciplina están en constante expansión. Esto plantea nuevos desafíos éticos y políticos, como la necesidad de regular estas tecnologías y proteger la privacidad de los ciudadanos. Foucault nos invita a cuestionar cómo estas innovaciones moldean nuestra percepción de la libertad y la autonomía en el siglo XXI. Conclusión: el legado de Michel Foucault. Vigilar y Castigar no es solo un análisis histórico del castigo, sino una crítica profunda a las estructuras de poder que configuran nuestras sociedades. Foucault nos enseña que el poder no es un ente monolítico, sino una red de relaciones que influyen en todos los aspectos de la vida. Su obra nos invita a reflexionar sobre cómo resistir y transformar estas dinámicas para construir un mundo más justo y libre.